Advertencia. En este episodio conocerán a profundidad la historia de la Minion, Mariana Mosquera. Disfruté mucho esta clase virtual ya que será la última en esta modalidad. A partir de la cuarta temporada incursionaremos en la presencialidad, además de tomar como tema central de enseñanza la Navidad. Sírvanse un vino añejo y acompáñenlo con galletas. Gracias. Entre gambetas y goles nos sumergimos en un mar de historias de vida, lleno de sueños, amor y resiliencia. Hoy hacemos una parada en un nuevo puerto para conocer la jugada de último minuto que nos presenta a nuestra protagonista. Mundo F de Podcast. Hola, hola, ¿cómo estamos? Volvemos después como de 80 semanas de que yo estuve como enfermo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, ya la vieron en persona, pero antes de saludarte a ti, quiero que veas lo que la producción preparó para ti. Mariana Mosquera, también conocida como Marianita, es una joven futbolista que juega como extrema o delantera en Atlético Nacional de la Liga Dimayor Femenina en Colombia. Nacida en Medellín el 18 de abril del 2007, Mariana es una de las jugadoras promesa a futuro del fútbol colombiano. Se cuenta que Mariana es una de las jugadoras más carismáticas del equipo. Bienvenidos. Mariana, bienvenida a tu podcast, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Encantado de tenerte por acá y de saber que el último episodio de este podcast es con la que tal vez marcó el gol más top de todos los cuadrangulares. Uno por ahí el que desbordaste hacia adentro y venciste a la pobre Velázquez. Sí, recuerdo que ese gol fue demasiado charro porque en ese partido nunca había tomado cafeína. Y bueno, ese día quise intentarlo, pero pues qué error, la verdad, porque estaba, como se dice, como lo decimos allá en Nacional, estaba reestallada. De verdad mi cabeza daba vueltas, el cuerpo me temblaba, entonces recuerdo que no fue uno de los mejores partidos, pero qué bonita forma de terminarlo. Pues la verdad, cuando vi que Kelly Restrepo arrancó y pues se la dio a Alice, yo dije, vamos en el contraataque, o sea, algo puede pasar acá y esperé hasta que Lice decidió darme la pelota y lo único que hice fue alzar la cabeza, ver el arco y yo dije aquí fue. ¿Usted alguna vez ha escuchado la narración de los de Win? No, Ahora se la envío. A mí me encanta porque ese relator, lo siento amigo, no te paso, que yo no lo paso, pero en ese partido me encantó el relato porque relata el gol y en medio del relato dice, ay Marianita, Dios mío, y después dice como, ¿cuál Marianita? Mariana, con este se graduó. ok. Pero bueno, joven, ¿te parece si viajamos en el tiempo por allá cuando tú eras bien pequeña? Sí, podemos comenzar. Ok, entonces cuéntame dónde inició todo, cómo comenzaste, no solo en el fútbol, en general en el deporte. Pues siempre he sido muy independiente porque pues, mis padres pues, mantenían trabajando mucho, aunque siempre estaban muy presentes cuando necesitaba algún papel, algún documento. Entonces recuerdo que yo empecé en una escuela que se llama, bueno, primero que todo mi mamá, hubo un tiempo en que me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Yo le dije, no sé, ma, yo quiero hacer algún deporte, pero pues todavía no sé.
Recuerdo que fuimos al estadio, recorrimos todos los deportes, estábamos viendo baloncesto, estábamos viendo fútbol, estábamos viendo natación. Eh, pero en ese momento, en el INDER, que era donde, pues, donde se hacían todas las actividades en el estadio, como para hacer un deporte en general, tenía como que pasar por todas las etapas. Pero pues yo ya estaba decidida que quería fútbol. Yo en el barrio jugaba con los amiguitos. Yo tenía un grupo de amiguitos donde yo era la única mujer. Eran como 10 niños y yo era la única niña de ese grupo, pero literalmente me cuidaban como si fuera una hermana. Yo era todo para ellos, por así decirlo. Entonces, mi hermana en ese entonces entrenaba atletismo, entonces yo iba a entrenar con mi hermano, pues nos bajamos caminando y recuerdo que en ese entonces yo no tenía, pues mis padres no tenían como para comprarme un par de guayos o de tenis guayos, entonces me tocaba ir en cross. Entonces cuando iba en cross y llegaba y jugaba, se me dañaban, entonces me tenían que sacar, entonces yo me ponía a llorar y tenían que llamar a mi hermana, pues mi hermana se tenía que salir de la clase de atletismo pues, para que se quedara conmigo porque estaba muy chiquita. ¿Cuántos Luego años? de eso, por ahí, yo en ese instante tenía unos 6 años, póngale. O sea, Eh, comenzaste bien pequeña. sí, o sea, demasiado chiquita. Pues si me dices como de dónde nació ese amor, no sé, porque aquí en la casa no era, pues no es que fuera muy fan del fútbol. Ellos aprendieron a ser admiradores del fútbol desde que yo empecé con esta carrera, pero no era como que mi papá le gustaba el fútbol o a mi hermano, no, nunca hubo nadie pues así que se muriera por el fútbol acá. ¿Cuántos son ustedes? Somos 6, yo soy la última, somos 5 mujeres y un hombre. O sea, que te queda bien el apodo que te tenemos en secreto del Mundo F. Marianita, otro. No, con el relator te buscamos un apodo. Te decimos, Ok. entonces todavía no lo hemos dicho al aire. Pero bueno, ya que sale acá, si tú me autorizas, en la temporada 2026, así serás nombrada en las transmisiones de fútbol de Mundo F en el estadio. La Minion. La Minion. La Minion. ¿Y eso por qué? Porque sale el apodo. Porque en una mamadera de gallo, como decimos los rolos, con el equipo de trabajo, yo estaba molestando con unos cortos de mi villano favorito. Ok. Entonces estábamos viendo precisamente cositas de cómo jugaba Nacional y pues fue curioso porque yo puse un video de esos y Juan Camilo días atrás te había entrevistado en Techo y él puso un video de pues para analizar cómo íbamos a ponerlo en el programa y eso. Y entonces cuando vimos dijimos, wow, es igualita y corre igual de veloz que ellos y te quedaste la Minion. Ok, ok, no me molesta la verdad. Entonces así se va a llamar este podcast. O sea, próximo apodo para el 2026 en la liga. Próximo apodo para la Liga 2026, la Minion. Ok. La Minion Mariana o Marianita. Como tú digas, usted manda, usted es la goleadora. Ok. Entonces, ya continuando con la pregunta que me hiciste, eh, luego un tiempo mi hermana pues no volvió a entrenar atletismo, no pudimos volver al estadio. Entonces, pues yo estaba con los amigos del barrio y un amigo que llega y me dice, Mari, vamos a probarnos. Yo vivía se llamaba el Mirador de Calazán, pero, o sea, eran muchos barrios en uno. Entonces, tú bajabas 2 cuadras, entonces ya estabas en otro barrio, o tú subías, no sé, por ahí 3 cuadras y ya estabas en otro. Entonces, yo vivía en Calazán
y nos tocaba bajar siempre unas lomas para llegar al barrio Blanquizal, que era donde había una cancha de arena y pues habían varios equipos entrenando. Como hacia el Entonces oriente, él, ¿sí? sí, De Medellín. entonces, sí, entonces llega y él me dice, Mari, consíguete la fotocopia del documento de identidad y nos vamos a Blanquizal y miramos si quedamos en algún equipo. En ese entonces había una profesora que se llamaba Claudia y tenía un equipo que se llamaba Embajadores. Era de solo niños, yo era la única niña. Y empezamos ahí, todo fue súper bien. Ahí logré, pues ahí mis papás me lograron comprar unos tenis guayos, pero no tenía absolutamente nada de uniforme. Yo entrenaba con unos leggings y una camisa. Yo siempre entrenaba, pues tenía muchos leggings y camisas, como no tenía pantalonetas ni nada, me iba a entrenar así. Eh, entonces, con esta técnica, Claudia, yo empecé. Duré más o menos en esa escuela unos 3 meses eh, y ya luego yo pasé, había un profesor que siempre que me veía, me decía como que él quería que yo jugara con él, que en el barrio donde yo jugaba, que era en una carretera, era literalmente una carretera con dos arcos y nosotros manteníamos jugando ahí, apostábamos con los amigos, la gaseosa y cualquier cosa. Y él vivía por esa parte, entonces él siempre me veía y él me decía como no, ven a entrenar conmigo, todo. Pero yo en ese momento estaba con embajadores, con la escuela de la profesora Claudia, hasta que llegó un momento en que yo ya, pues ya me aburrí en esa escuela y pues yo dije, me voy a dar la oportunidad con Michael, que se llama el profesor, a ver qué pasa. Recuerdo que yo llegué y él estaba ahí entrenando en la misma cancha de Blanquizal, que es de arena. Llegué ese día y le dije, profe, ¿puedo entrenar con ustedes? Y él me dijo, recuerdo que él me dijo como, ¿cuáles fueron las palabras de él? Él me dijo, te estabas era tardando. Y ahí mismo, o sea, no esperó ni siquiera un día, sino que me puso ahí a entrenar ahí mismo con los niños. Recuerdo que ese entrenamiento, esos niños, o sea, esos niños de verdad jugaban demasiado, o sea, yo me sentí una inexperta, por así decirlo, en ese entrenamiento, en ese momento. Entonces fue muy charro, pero la escuela se llama Genios de Fútbol. Con él fue que inicié, él siempre me daba absolutamente todo, los pasajes, el uniforme. Si no tenía para ir a un partido, él decía, eh, baje que acá resolvemos, pero usted no me puede faltar para el partido o al entrenamiento. Entonces, con él fue que, digámoslo así, fue como ya donde yo decidí que el fútbol no lo tomaba como algo para divertirme, sino que de verdad quería que fuera una carrera en mi vida. Oye, tremendo eso. Sí. Fútbol profesional. ¡Árbitro! ¡La porra te saluda! El fútbol profesional es la práctica del fútbol como una actividad remunerada y organizada, donde los jugadores son empleados de un club o entidad deportiva y se dedican a tiempo completo a la práctica del deporte. En este ámbito se buscan altos niveles de habilidad, entrenamiento constante y rendimiento deportivo, con el objetivo de competir en ligas y torneos profesionales. Y entonces ahí pasa eso y Mariana pues ya dice, quiero que esto sea como una carrera en mi vida. Sí. De ese momento, ¿qué tiene que pasar para que comiences a jugar ya Liga Antioqueña y comiences tu proceso formativo pues más acelerado en el resto de clubes? Eh, yo llegué a Genios de Fútbol con Michael, como te dije, y ahí fue que yo dije, de verdad, ya quiero que el fútbol sea, pues, a lo que yo me dedique en mi vida. Y empecé a entrenar con él, como hasta yo llegué a Genios de Fútbol 7, 8 más o menos.
a los 8 años, 7, 8 años de edad, y duré con él hasta los 11. Ahí llego y hago pruebas en formas íntimas, en el club formas íntimas, y fui con otras dos compañeras y nos hicieron unas pruebas y ese mismo día quedamos. Tremendo eso. ¿Y quién te hizo las Sí. pruebas? ¿Lilo? No, Lilo, recuerdo que Lilo había ido hasta el barrio Blanquizal, justamente ese día yo no había podido ir a entrenar, pero sí estaba una compañera que se llamaba Chara Córdoba, entonces Mai pues les habló súper bien de las dos, y Lilo pues quedó encantada como entrenaba Chara y dijo, sí, vamos a ir a hacerles unas pruebas. Entonces nos tocó ir hasta el estadio en la Marte 2 y nos hicieron las pruebas a Chara, a mí y a Amy, que era como la sobrinita de Chara. Y el que nos hizo las pruebas se llama, le dicen Pilo, él es profesor también de formas íntimas hasta el momento. Tremendo. Y ahí haces todo el proceso de formas íntimas. Me imagino. ¿Qué ganas en divisiones menores? Yo empecé en formas íntimas, todo era completamente nuevo para mí, era la primera vez que yo jugaba literalmente con mujeres, pues como todo mi proceso siempre había sido con hombres, adaptarme fue como un poco difícil, mas sin embargo siempre sobresalía y ya pues empezó la baby fútbol, eh, como a los 2 años, 2, 3 años ya de estar en formas íntimas, se viene el proceso de selección Antioquia. Y en selección Antioquia duré 4 años y ya eh, desde el año pasado empieza como el proceso ya de estar en el fútbol profesional. Con Atlético Nacional. Sí. Pero antes de hablar de Atlético Nacional, a mí me gusta conocer un poquito más allá, porque pues el fútbol profesional, si bien a nivel femenino todavía no tenemos el privilegio que tienen en el fútbol masculino de que la gente tenga tantos elementos para verlas a ustedes, pero digamos que es más asequible. ¿Cómo eran esos procesos de selección Antioquia? ¿Cómo era la preparación con la selección Antioquia en las distintas categorías? No, la verdad, los primeros años que yo llegué a selección Antioquia, la verdad, pues para mí todo era un sueño, o sea, y yo que venía de un barrio con los niños, donde pues teníamos, sí mucho, unos guayos, algunas veces nos teníamos que prestar los uniformes para jugar, y llegar a Antioquia, y a pesar de lo que tú dices, que el fútbol femenino pues aún está en proceso de evolución, llegar a Selección Antioquia y saber que tienes tu uniforme de presentación, tu mochila, tus uniformes, que te daban los uniformes de entreno, que te daban los uniformes de competencia, que más sin embargo tenías un fisio que te estaba, pues, que estaba ahí para lo que tú necesitaras, tener diferentes eh, o sea, como que tener un cuerpo técnico tan completo, porque normalmente siempre en todo lo que yo había estado era solo un profesor que se encargaba de todo. Entonces ya como conocer la dinámica de que estaba el entrenador, de que estaba el asistente, de que había un preparador físico, o sea, todo fue súper nuevo. O sea, los primeros años con Antioquia, todo fue súper nuevo y súper, o sea, digámoslo así que fue algo maravilloso porque era lo que te digo, una niña que venía de barrio, donde pues era el entrenador que se encargaba de todo, donde muchas veces no teníamos para ir a jugar que a San Javier, que al Dorado, todo, y él decía, no importa, acá resolvemos. Eh, recuerdo que nosotros entrenábamos, cuando entrenaba yo en las escuelas, que muchas veces entrenamos en la noche, muchas veces salíamos con muchísima hambre y había un lugar donde vendían unas pizzas y nos poníamos a apostar con el muchacho del que hiciera más 31 para ver si nos regalaba algunas pizzas para mis amigos y para mí.
Entonces, pues toda esa, o sea, de verdad llegar a Antioquia y llegar a Formas Íntimas fue como un lujo para mí, era como, o sea, algo de verdad demasiado como maravilloso para creer, por así decirlo. Tremendo eso. Y bueno, llegas a Atlético Nacional, te suben ahí a Atlético Nacional y cómo es el proceso de doña Mariana Mosquera antes de hacerle el golazo ese a la pobre Velázquez. Yo estaba el año pasado, el 2024, Liliana me dijo que pues, si quería hacer, pues que si quería entrenar con el equipo profesional, a ver cómo era, para ver qué podía estarme faltando, todo como para una preparación para este año. Y pues yo llego a ese equipo donde había un montón de estrellas, estaba Llorelli, estaba, no, o sea, estaba demasiado, o sea, había demasiado talento ahí. Yo estaba re nerviosa, pero sin embargo, cuando llegué al cuerpo técnico les gusté, a las jugadoras también les parecía que a pesar de ser tan pequeña, sobresalía mucho en el juego. Y pues fue algo maravilloso, fue algo de 2 semanas, pero de verdad que cada día de esa semana yo me levantaba y era súper feliz yendo a entrenar. Y lo que te digo, o sea, como que cada vez que vas subiendo de rango, es como que tienes muchas más cosas. Entonces, llegar a la sede Atlético Nacional, que nunca la había conocido, y ver pues todas las instalaciones, todas las canchas que habían, todo lo que te ofrecen, que tienes a alguien que está súper atento, entonces que tu uniforme, que la alimentación, que entonces que necesitas. Entonces, llegar como a eso fue, o sea, yo llegué y yo dije, yo quiero estar acá. Eh, yo me preparé esas 2 semanas, eh, a mí Lilo me había dicho, pues yo seguí continuando, pues yo seguí entrenando con formas íntimas común y corriente y con Selección Antioquia, porque pues era nada más entrenar para ver cómo era lo del fútbol profesional. Y Lilo había dicho que, pues, que el cuerpo técnico había quedado muy contento conmigo, todo, que me siguiera preparando para las pruebas en diciembre, a ver qué sucedía este año. Eh, ya luego yo llegué en octubre y ya yo empecé el proceso de las visorías, los profesores estaban pues demasiado contentos conmigo. Y pues yo la verdad estaba muy feliz pues con todo lo que estaba sucediendo y ya pues gracias a Dios pude quedar en el equipo y ya este año se dio de la mejor manera para ti. Tremendo. ¿Y cómo fue el irse afianzando durante la temporada en esa titular? Porque George te dio bastantes minutos, sobre todo más o menos desde la fecha 4 en adelante, eras casi inamovible. Sí, fue súper charro porque te voy a contar lo que sucedió. Yo recuerdo que pues a mí me dicen, tú quedas en Nacional, eh, pues ya estás con el equipo profesional, entonces pues yo la verdad estaba muy feliz y yo dije, pues bueno, esto es un tema de preparación, sé que tengo las condiciones, sé que tengo el talento, pero pues me imagino que el proceso para jugar, para ser titular, como para estar muy presente en el equipo, pues aún me tengo que seguir preparando. Normal, empezamos a entrenar, la liga se retrasa y en vez de empezar en febrero, empieza en marzo. Normalmente nosotros sabíamos quién iba a ser el equipo titular porque toda la semana como que se prepara, entonces estaba como el equipo alternante, el equipo titular, entonces tú ya más o menos sabías eh, en cuál de los dos ibas a estar. ¡Qué buen servicio! Cuando en un entrenamiento faltaba como 2, 3 días para el primer partido contra Pasto. Y Barrenechea llegó, nos cogió y cogió, pues éramos 11, literal éramos 11. Cuando él va llegando y dice, este es el equipo que tengo pensado para salir contra Pasto.
sea, en ese momento a mí se me bajó todo, o sea, yo no me lo creía, o sea, yo decía como el primer partido, Mariana titular, eh, yo estaba súper asustada, las compañeras eran ahí alentándome, apoyándome. Recuerdo que después de ese entrenamiento, Barrenechea llega y me coge y me dice, sos una crack, créetelas que sos una crack y sé que en ese partido te va a ir súper bien. Ya con esa confianza de los profesores, de todo, eh, me tranquilizo un poco, pero más sin embargo no dejaba de ser impactante. Era mi primer partido como jugadora profesional, titular. Pues todo se dio de la mejor manera. Eh, en ese partido, al principio, los nervios claramente, no me estaba desempeñando muy bien. Y pues más que todo en la posición, no sé, no sentía como del todo la comodidad. Entonces se acaba el primer tiempo contra Pasto, ya íbamos ganando. Cuando yo le digo, Barre, puedo cambiar en ese momento estaba creo que Karina, le dije, puedo cambiar con Karina, me gusta más de perfil cambiado. Y él me dice, sí, no hay problema. Entonces cambiamos, yo estaba de extrema por izquierda, para el segundo tiempo salí de extrema por derecha y ya desde ahí empecé. Entonces ahí fue que llega e intento hacer el gol, pero le queda la asistencia para que Manuel haga el segundo gol y con eso ganamos 2-0. Entonces fue la verdad un día indescriptible, la verdad inolvidable. O sea, de verdad que las sensaciones que sentí ese día eran, sí, de otro mundo. Se le ponen a uno los pelos de punta al Sí, escuchar el relato. Sí, como si estas cosas pasaran. O sí, sea, tu primer partido y ya estabas haciendo asistencia. sí, Tremendo eso. sí. Y Y recuerdo que en ese partido, pues yo estaba súper feliz, estaba pues con la emoción ahí, todo el mundo felicitándome, todo. Cuando llegué y me dicen cómo vas para prensa, yo decía, Dios mío, yo ahí qué voy a decir, donde me equivoque, pasa esto, pasa aquello, pero la verdad todo se dio de la mejor manera. oye, tremendo. Tremenda, tremenda historia. Sí, ¿Nos permites conocer a Mariana Mosquera, el ser humano? sí. Bueno, entonces yo voy a ir tocando temas que ya has tocado durante el podcast, Ok, eh, que se me hace interesante ahondar en eso. Pero antes de eso, quiero que en boca de Mariana Mosquera le cuentes al resto del continente e incluso al resto del país qué significa en Antioquia charro, porque en el valle te entienden, pero para el centro del país los dejaste locos. charro. Es algo, pues, es el término loco, es algo pues, que tú no creías que podía llegar a pasar, o que creías que llegaba a pasar, pero en un sentido muy lejano, por así decirlo. Entonces, esa es mi definición de charro. O sea, como que cuando algo te pasa así súper sorpresivo y tú dices como, qué loco, la verdad. Claramente. La primera vez que me dijeron en Medellín, ay, tan charro, yo quedé como, uy, me está maltratando. No, aquí hay muchos términos, sí, que toca explicarlos un poco más, pero ya luego de que vas conviviendo un poco más acá, ya los vas cogiendo. Y a propósito de convivir allá, porque parte de la cultura paisa, que es bien chévere, bien bacana, es la comida. Eh, ¿Cómo se vive la comida en tierras paisas
en época de Navidad? La comida, no, digo que es una de las mejores cosas que puede tener Medellín y Colombia en general, la verdad. Medellín Es la capital del departamento de Antioquia, uno de los departamentos de Colombia. Recalculando. Con una superficie de 382 kilómetros cuadrados, temperatura promedio de 22 grados centígrados, clima tropical monzónico y subtropical húmedo, altitud media de 1.405 metros sobre el nivel del mar. Somos la radio número 1 en todo. Medellín es llamada Ciudad de la Eterna Primavera por su clima y alberga anualmente la Feria de las Flores. El Metrocable conecta la ciudad con los barrios circundantes y tiene vistas del Valle de Aburrá, que se encuentra debajo. Este municipio fue declarado Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. No, es que, por ejemplo, en el colegio tenía un compañero que era de Venezuela y él me decía que allá no se hacía buñuelo. Y yo, que como, pues, ¿cómo así que no se hacía buñuelo? O sea, hablábamos de las comidas típicas y me decía como, o le decía de alguna salchipapa, que se había comido alguna salchipapa rica, y me decía como, ¿qué es salchipapa? Choripapa, cosa, y yo no, o sea, una salchipapa, papa, salchicha, quesito mozzarella, la tocineta, las salsas, y él me decía como, no. Entonces, hablando del buñuelo, es una de las cosas que más hacemos en la época de Navidad, la natilla, claramente arequipe, hay personas que les gusta mucho de coco, hay otros que hacen natillas, pues hay un montón. En mi casa y en mi familia siempre nos vamos a la clásica que es natilla, arequipe y pues mi mamá siempre en las fechas importantes se tira una comida, una receta que solo ella sabe, pero le quedan deliciosas. Wow. Toca averiguar esa receta. Sí, sí, se tira la verdad unas recetas que uno dice, mami, ¿usted cómo hizo esto? Pero le quedan deliciosas, o sea, de verdad. A mi mamá, por ejemplo, de mi mamá he aprendido que las fechas, o sea, los cumpleaños, por ejemplo, las navidades son demasiado importantes. Entonces somos como muy de reunirnos cuando sean estas fechas importantes. Para mi madre es muy importante eso, como tenernos reunidos a todos. Y siempre que estamos todos reunidos, trata de hacer alguna receta que ella se inventa o que ella ve en alguna parte, pero de verdad que le quedan deliciosas. Y hablando de cosas deliciosas, en Antioquia, ustedes tienen una particularidad y es que algo que era muy gringo, que es la comida chatarra, la volvieron típica antioqueña. Para el Sí, que no nos esté escuchando, hablo de la perra grande, la perra hermafrodita, la perra chica. Sé que se me quedan varios platos así, pero son muy top. sí, la verdad, lo que es la salchipapa, el perro, la perra, la hamburguesa, sobre todo callejeras, son demasiado deliciosas. En este mundo del fútbol que he podido compartir con muchas culturas, por lo menos con algunas compañeras que venían de Santa Marta, de Barranquilla, de Cartagena, peleábamos mucho porque la salchipapa es demasiado diferente. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Entonces peleábamos por cuál era la mejor, pero de verdad que siento que son de gustos. O sea, para mí una salchipapa rica es lo que te digo, la papa, la salchicha, la tocineta, el huevito de corny, el queso mozzarella, rosada y piña y eso sale. O sea, para mí es delicioso así. O si le quieren echar maicitos, también, y pollo desmechado, también perfecto. Pero, por ejemplo, en Barranquilla, en Santa Marta, que las hacen que con lechuga, que con ripio, que queso costeño, ya como que para mí eso es demasiado. Entonces, en cada entrenamiento manteníamos peleando pues,
por el clima, por las comidas, porque era mejor que Medellín, Y esto, que aquello. con Manuela nunca discutiste sobre las salchipapas. Con Manuela González. Sí. No, nunca, nunca hemos hablado de las comidas, nunca hemos tocado ese tema, la verdad. Bueno, ahí te lo dejo. Me cuentas mañana por inbox en Instagram qué te dice. Dile, Manu, hagamos una competencia a ver cuál es más rica, si la salchipapa paisa o el morrongo, porque ellos tienen una especie de salchipapa propia allá de Bucaramanga que se llama el morrongo, que también es muy rica. Ok, lo tendré en cuenta, le preguntaré. A la mañana siguiente. Y bueno, hablábamos de comidas, pero tú también hablabas del barrio. O bueno, a pesar no, teniendo el orgullo de decir que eres una mujer de barrio, que saliste porque eres de las más duras y tuviste la fuerza mental para hacerlo. eh, ¿qué, qué debemos contarle al mundo entero que sepa de esos niños de barrio de Medellín que tenían mucha creatividad y que tienen mucha creatividad para inventarse juegos callejeros chéveres, que esos son los mejores al fin y al cabo? No, la verdad, nosotros pues salimos del barrio porque pues ya mi mamá quería otro ambiente, quizás todo, pero por lo menos en el barrio donde yo vivía, que era Calasanz, eh, o sea, la verdad, era todo lo que estaba bien. O sea, era un barrio donde, lo que te digo, el clima, los amigos, uno en un barrio aprende a ser muy independiente de uno mismo, eh, aprende como a cuidarse uno solito, porque, y también como es un barrio y es pequeño, entonces todo el mundo te conoce y todo el mundo te cuida, entonces si te pasa algo, entonces, o sea, tú tienes que ver con toda la gente del barrio, entonces la verdad es súper chévere. Por ejemplo, en el barrio creábamos juegos que botatarro, que stop, que canicas. Si no íbamos a la carretera que tenía dos arquitos, para nosotros eso era la máxima cancha que podíamos tener. Pero éramos demasiado felices ahí en esa carretera, porque así la llamábamos, la carretera. Y no, y la verdad, pues yo la pasaba súper bien. Pues siento que eh, muchas personas lo hemos vivido, pero era como cuando tú estabas en la calle y te daba sed o te daban ganas de orinar, tú buscabas otro lugar porque ya llegabas a la casa y sabías que no podías volver a salir. ¡Cielos, qué macizo! Así era yo salía por ahí desde las 2 de la tarde, me iba entrando tipo 9, algunas veces mis papás me tenían que buscar para entrarme, porque lo que te digo, con los amigos se vivía súper bien, el barrio era súper bien. Eh, por ejemplo, la gente que manda en los barrios, por así decirlo, que te conocían, todo era súper bien, o sea, todo era súper chévere, entonces de verdad que yo vivía muy cómoda en ese barrio de Calasanz. Eh, pero mi mamá ya, lo que te digo, quería otro ambiente, ya no quería vivir en un apartamento, sino que quería una casa. Entonces ya nos vinimos a vivir acá a la América. Tremendo. ¿Y qué tantas canicas te ganaste? No, yo era cosita seria. Yo llegué a tener más de 1000 canicas. Apostábamos canicas y recuerdo que peleábamos por las más lindas. Y si no me ganaba las más lindas, pedía plata, pues le pedía monedas a mis papás e iba y las compraba. Tremendo. Pero, Sí, o sea que yo puedo apostar con Marianita todas las 386 canicas que tengo acá. posiblemente podríamos hacer un jueguito. ¿Tú jugabas Meca? ¿Te acuerdas? O no sé qué nombre le tendrían allá. Nosotros Eh, le decíamos la Meca. ¿cuál era la meca? A ver si lo recuerdo.
Era pues era como en una tierrita, hacíamos como una mequita, que era como dos palitos. Y recuerdo que cuando lográbamos pasar esa cosa, a todas las bolas que piteábamos, nosotros le decíamos pitear, ya eran de nosotras, ya pues ya pasaban a ser mías. Entonces, muchas veces jugábamos con las normalitas, con esas verdecitas que venden en toda parte, pero otras veces jugábamos con las más lindas, porque habían unas que eran demasiado lindas, entonces peleábamos por eso, entonces apostábamos y muchas veces uno se iba con 50, otras veces con 10, 30, y lo que te digo, si no podía ganarme y quedaba como con ese sinsabor, llegaba y le pedía plata a mi papá o a mi mamá y iba a comprarlas. Es una pieza clásica, es lo que es. Tremendo. No, el juego, sí me acuerdo uno parecido, pero el que más hacíamos nosotros era, la primera parte era la que más lejos llegara. Ok, Entonces, la que más lejos llegara era para saber quién era el primero que tenía chance de pegarle a las canicas de los otros. Y entonces ahí jugábamos de a 3 o 4, entonces, no sé, estabas tú al frente mío, acá al lado otro amigo, acá al lado otro amigo, y entonces el que pues se ganaba la mano para sacar, tenía pues todas las de ganar porque pues tenía 5 tiros libres para poder pegarle a la canica que quisiera, y pues canica que tocara, pues canica que se iba llevando. sí, ok. Sí, es un poco parecido. Lo único es que lo que yo te digo, la mequita que hacíamos con los dos palitos, o comprábamos clavos, ya me acuerdo muy bien, comprábamos clavos, porque muchas veces los palitos se derrumbaban, entonces comprábamos clavos y ya cuando pasábamos ese murito, por así decirlo, ya teníamos toda la posibilidad de pipiar a las otras bolas. Y por ejemplo, si tú pipiabas una y le daba, entonces ya esa bola era tuya y podías continuar pipiando las demás porque no habías perdido como turno, por así decirlo. Tremendo. Y en la actualidad, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos? En estos momentos me gusta mucho leer, ¿Qué le... eh, me gusta mucho los libros de desarrollo personal, si es que se llaman así, no sé cómo se dice. Sí, sí, sí. Eh, Me gusta algunas veces, no todas las veces, me gusta, ¿cómo se dice? Ir a jugar. Por ejemplo, cuando sé que no, por lo menos en estos tiempos, en diciembre, todo, como nosotros le decimos, apostado, vamos y jugamos, o un pirateo, también se le llama. Vamos y pirateamos Un un piratazo, rato. sí. Piratear. En la jerga futbolística se le conoce como piratear a la práctica del fútbol en el barrio, en la calle, en la playa y en contextos que no tienen nada que ver con el aspecto profesional o competitivo. Pirateamos un rato, apostamos la botellita de gaseosa, o muchas veces veo series. ¿Qué series ves? Son muy pocas, me gusta mucho las que tienen que ver de suspenso o de acción, me gustan. Pero en estos momentos son muy pocas las que me he visto en este año. ¿En qué plataforma las ves? Eh, Más que todo veo Netflix. Ah, bueno, ahí sí me ganas porque yo casi no consumo Netflix. Okay. ¿Cuál plataforma ves tú? Yo tengo Paramount, y tengo Disney. Disney. Disney me gusta es más que todo por la comodidad que tienes, como 5 plataformas en una, sin Sí, necesidad de moverte. sí. Por lo menos cuando veo Disney me gusta ver son las películas pero de muñequitos. Ok. ¿Qué Me gusta mucho. tal eres O, para el humor? o para el humor.
Sí. No, yo siento que ya estoy acostumbrada. Si conocieran a mi hermana Isabel, como nos hacen de bullying aquí, la verdad, uno ya está acostumbrado. O sea que si yo te dijera, Mariana, te voy a recomendar una serie argentina que hay en Disney, en la parte que antes se llamaba Star, que creo que se llama Junio, bueno, una cosa así, que se llama El Encargado. ¿Te la verías? Sí, Bueno, ahí te sí, pongo sí. tarea. Si me cuentas un poco la trama de qué trata todo, sí. Bueno, yo me he visto, pues bueno, muchas series ahí, pero dos que me han gustado mucho y que siempre las invito a ver son El Encargado, que es de un tipo que es el encargado de un edificio, o sea, un portero, pero los porteros, pues más o menos que había acá en Colombia, que te digo yo, para la época de los abuelos, bisabuelos, por allá, 1940, 60, que era un portero que vivía en la portería, algo así, pero entonces de un edificio de la alta sociedad argentina. Y Ok. entonces el tipo pues tiene el poder de entrar a los apartamentos y hace un poco de pilatunas y gana dinero por todos lados. Y el tipo termina creando como en la cuarta temporada su propia empresa de encargados, pero pues no te puedo contar más allá porque me tiro la trampa. Ok. La tendré en cuenta, la verdad. Me dices que está en Disney. En Disney, sí. Y la otra Ok. es, pues hablando de lo que nos añade a nosotros, Los Protectores, con Andrés Los Parra protectores. y dos argentinos. Ok. Entonces, el encargado y los protectores. ¿Los protectores también es de Disney o está en otra plataforma? Sí, esa también es de Disney. Esa es de tres locos que manejan jugadores, pero son unos ridículos que, o sea, especialmente Parra, Andrés Parra, el personaje es muy ridículo porque hace cosas que uno dice, ay Dios mío, este tipo, ¿por qué puede hacer eso? Se tiró el negocio. Pero Ok. hasta ahí te puedo contar. Listo, los tendré en cuenta y me los veré. Mariana Mosquera, hasta ahora, ¿cómo te has Alias sentido? Minions. Alias La Minion, ¿cómo te has sentido hasta ahora en este podcast? Súper bien, súper cómoda. Si yo te pido el favor que le envíes un mensaje a las niñas que vienen ahí abajo y que dijeron, si Mariana lo logró, yo también puedo llegar, ¿qué les dices en este momento? No, yo digo que los sueños sí se cumplen, pues que muchas veces hay muchos obstáculos, hay muchos pares en la vida de uno, pero yo siento que eso no lo debe derrumbar a uno. Muchas veces la vida, y sobre todo en el fútbol, muchas veces te va a decir que no, van a ser más no que sí, pero siempre va a llegar el día y el momento en que va a ser un sí. Y de verdad que lindo que luego de tanto batallar, tú digas lo logré. En el momento yo voy todavía escalando, no he llegado a donde quiero llegar, pero voy en ese proceso, pero de verdad que para las que están iniciando no es fácil porque tampoco es decirles como, uy, no va a ser súper fácil todo, pero sí es posible. Todo en esta vida es Claro. posible y de verdad que si se lo proponen, lo van a lograr. Mariana, esto normalmente lo hago en la mitad de los podcasts, pero como este es el último episodio de la temporada 3, una temporada Ok. histórica y tú, o sea, tú le das el cierre a un ciclo para abrir un ciclo precioso que se abre próximamente.
Entonces yo te pregunto, si te digo que me definas a 10 personas en una palabra, ¿te le mides? 10 personas en una palabra. En una palabra. Yo te voy nombrando las personas. Y voy diciendo una cualidad o algo. Exacto, pero entonces, me perdonas acá un segundo. Tienes solamente 10 segundos para responder. Uy, está difícil. Pero Un poquito. sí, Entonces, está difícil. Comencemos. Lilo Zapata. Fuerza. Jorge Mario Barrenechea. Ay, ¿cómo es que es? Te quedan 5 segundos. Que no sé si es paciente. Sí, es muy buen profesor, la verdad, paciente, por así decirlo. La dijo raspando. Liceo Campo. Actitud. 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 Ahora sí viene lo chido. Una que pasó por acá, Stephanie Cedeño. No, una crack. Una crack. Sí. Vámonos con... Te voy a mencionar una árbitra. Jenny Arias. No, no la conozco. No la recuerda. No. Uy, así de traumada quedó Mariana que borró cassette de esa juez. Sí, para los jueces, la verdad, soy muy, muy mala. ¡Diablos, señorita! Sara Sofía Martínez. No, diré actitud, pero ya lo dije para Liceo. Resiliencia. Resiliencia. Y para cerrar, cerremos con Luis Osorio. Liz, muy chistosa y muy buena jugadora también. No te dejaste corchar. No. Caíste. Que hubo un momento en que la mente se me bloqueó, iba a decir de Barre, muy, muy buena persona, pero se me venía a la mente, pues la verdad es un muy buen profesor, o sea, es un profesor súper, sí, súper paciente, o sea, de verdad que uno quisiera tener esa cualidad de Barre. Es cierto. O sea, me gustaría mucho tener como esa capacidad de como saber manejarte a ti mismo a pesar de las circunstancias. Siento que tiene mucho control sobre él mismo, sobre su mente, y es muy, muy admirador eso de él. De acuerdo contigo. ¿Cómo te sentiste en este podcast? No, muy bien. La verdad que sí que estaba nerviosa, pensé que iba a ser, no sé, que me iba a corchar, que quizás en algún punto la iba a cagar, como se dice, pero la verdad que todo se dio súper bien. Bueno, Mariana, a mí me complace pedirte el favor de que tú cierres esta tercera temporada y le digas a la gente que espere sorpresas para la cuarta temporada de Mundo F de Podcast. Bueno, no, muchas gracias por permitirme estar acá. De verdad que fue un podcast, una entrevista de verdad demasiado chévere. Para los que no entienden chévere, también es algo chévere, algo bueno, algo bonito, algo chistoso.
Para los relacionados con los mexicanos, algo chido. Algo chido.